Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Páez y estas son las clases de gestión y administración de la producción. Y vamos a comenzar tomando lo que ya hicimos en la primera clase, que fue hablar de ideas. Quería repasar un poco el tema de las ideas y más o menos qué nos tienen que decir o cómo tienen que estar redactadas. Ustedes en ideas, yo tengo acá algunos compañeros, ¿no? Y por ejemplo tengo esta que dice: una persona que se diferencia de los demás al no poder encontrar su amuleto o talismán característico, conseguido a través de sucesos importantes de vida. A ver, ¿qué debería decir una idea? Acá lo que no nos queda claro es cuál va a ser el conflicto que esta persona X va a llevar adelante, ¿no? Es sumamente importante empezar a conceptualizar de forma concreta a nuestros protagonistas, es decir, no es una persona, ¿sí? El cine tiene eso, nunca es una persona, es alguien con determinado físico, con determinada forma de expresarse, con determinado estado emocional, con determinado rol en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en esta idea le faltaría definir al protagonista, decir, bueno, una persona no, Héctor o María, etcétera. Que se diferencia de los demás al no poder encontrar su amuleto o talismán. Bueno, ese podría llegar a ser su conflicto. Eh, Tiene que encontrar un talismán perdido. En el contexto diríamos que ese talismán se perdió durante la guerra o luego de que entran a robar su casa, se da cuenta que perdió el talismán del abuelo y expresamos entonces su deseo, el deseo de recuperarlo, ¿no? Entonces, una persona, Héctor o María, que perdió el amuleto que heredó de su abuelo, luego de que su casa fue quemada o incendiada, etc., va a emprender un viaje para encontrar dicho amuleto, ¿no? Pero, y empezaría ahí a expresarse bien el conflicto, pero determinadas fuerzas, fuerzas del mal, etcétera, van a tratar de impedir de que Juan entre en conjunción con el objeto deseado, que sería el amuleto, ¿no? Ahí ya tenemos como una idea. Tenemos otra idea acá que es mucho más extensa. Acá el compañero escribió un montón, todo un relato. Eh, y lo primero que nosotros queremos saber es que nos expliquen concisamente cuáles son los elementos que van a estar en juego, ¿no? Entonces acá tenemos a un detective, tenemos bien el contexto bien desarrollado, pero lo que nos interesa saber qué es un detective, cómo se llama, o el detective, ¿no? Personaje universal de el detective. ¿No? Kill Bill tenía al personaje la novia, ¿no? Personaje universal. Después tiene un nombre, pero al comienzo en Kill Bill de Tarantino siempre lo conocimos como la novia. Eh, Tenemos al detective, nos cuentan mucho del detective que no necesitamos saber en este momento, que su hija empieza a sentirse mal, es diagnosticada de cáncer y necesita una gran cantidad de dinero para resolver ese problema, ¿no? Entonces tenemos a un detective, padre de familia, desempleado, eh, desempleado que deberá resolver 20 casos de manera maratónica, ¿no? Tomo 20 casos porque lo estoy leyendo acá, de manera maratónica para poder costear la operación de su hija. Pero hay, de nuevo, una organización criminal o una superagencia detective que va a quitarle todo el trabajo y va a impedir que él pueda juntar el dinero, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la idea bien expresada. Y por último, para revisar este proceso, tenemos acá un compañero que escribió Hombre mirando por la ventana. Bueno, ahí tenemos como un personaje, entre comillas, porque un hombre no me dice nada, y como una pequeña acción mirando por la ventana, ¿no? Como una imagen, pero todavía no llega a ser una idea narrativa. Falta esto del narrar. Y
Luego escribe un poco más, acá el compañero dice, parado en el mismo lugar de siempre, cada vez que quería sentirse libre, ¿no? Bueno, tenía problemas ahí consigo mismo. ¿No? Tenemos acá como el hombre busca mirando por la ventana sentirse libre, ¿no? Ve un montón de escenas aparecer frente a sus ojos. Lo único que consigue es nostalgia, nostalgia de volver a ver todo aquello que lo hacía sonreír, sonreír, sentirse libre desde el ventanal de estilo colonial. Aquí lo que podríamos llegar a traducir es hombre, un hombre deprimido, se acerca todos los días a mirar por su ventana, con el deseo de terminar con su vida o de revivir algunos momentos de su vida. Habría que ver bien cómo ese acercarse por la ventana y mirar, ¿no? Podría ser, mira siempre un parque esperando que su amada aparezca como lo prometieron hace 20 años, pero ¿qué es lo que le impide, ¿no? ¿Qué es lo que impide que él sea libre? Sería, bueno, porque la persona que de alguna forma representaba su libertad, que era esta mujer que conocí hace muchos años, había muerto, ¿no? Entonces iba a tener que hacer todo un viaje para reencontrarse con esta mujer, ¿no? Tratando de ponerlo en limpio los elementos que tenemos, sería un hombre Juan, deprimido, busca en los paisajes que aparecen en su ventana por imágenes del pasado, pero, ¿no? Y ahí tendríamos que buscar ese pero una enfermedad, ¿no? Que lo aqueja le impide, o la pérdida de la visión y la ceguera, le impiden sumergirse en ese paisaje plástico que lo llevaba a su pasado y que era lo único que lo mantenía vivo, ¿no? Entonces, él va a tener que encontrar otra forma de sentirse vivo luego de que se queda ciego. No sé. Por ejemplo, perdonen si destruyo sus ideas, pero es como para tratar de entender cuáles son los elementos esenciales, y como vemos, una vez que los tenemos esos elementos esenciales, podemos imaginar 1000 formas de hacer esos recorridos. Entonces, para terminar, transmitir una idea narrativa con claridad vendría a ser definir, ¿no? El protagonista, el contexto, su deseo y su conflicto. ¿Por qué tiene que ser tan concisa la idea? Quizás se pregunten eso, pero ahí no digo demasiado. Bueno, es que ya vamos a tener oportunidad de decir demasiado, ya vamos a escribir todo un guión. Esperemos, tranqui. Ahora presentémosle los elementos que van a estar en juego al otro. Porque además una carpeta de producción, que es lo que nos interesa a nosotros en esta materia, es un elemento, es un instrumento de trabajo, no tiene que ser una obra de arte. La obra de arte va a ser la película, la serie, el corto, etc. Esto tiene que ser una herramienta de trabajo y nos tiene que servir para poder concentrarnos y enfocarnos en los elementos más importantes, ¿sí? Y la idea nos hace eso, nos da un pantallazo de lo que son los elementos puros y esenciales de lo que queremos hacer. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase.